Buenas tardes a todos. Desde el Colegio Mater de Claretianas de Madrid, esta propuesta de esta tarde, que vamos a hablar de la educación emocional en familia para todos los colegios de Claretianas de España, es una iniciativa yo creo que estupenda y además la que nos corresponde hoy con la persona que va a participar, que es Adriana Díaz, es el broche final a todos estos encuentros que hemos tenido a lo largo de este año, que nos ha ido cada vez a estar más cerca, ¿no? Gracias a que, bueno, pues que la situación de la pandemia ha ido mejorando. Entonces, estos webinars nos han ido formando. Voy a presentar con mucho cariño a Adriana Díaz, por muchas razones. Porque ella es antigua alumna del colegio, porque ella es madre del colegio y porque además ha colaborado, y yo te doy las gracias desde aquí, Adriana, pues a una formación que hemos tenido en un curso de enriquecimiento en primero de bachillerato con temas similares a los que vamos a tratar para nuestros alumnos que también lo necesitan, en un programa de Mentoring Program, y que ha sido un éxito, y que ella fue la que debutó y la más arriesgada, yo creo, y desde aquí te damos las gracias. Vamos a ver, Adriana es licenciada en psicología, pero esto es una base, cuando una persona ya tiene una edad y una experiencia, una base de formación que evidentemente luego viene dada porque es experta en mindfulness, en gestión emocional, experta en autoestima, etcétera. Pero lo importante, y esa va a ser mi pregunta, antes de que ella nos empiece a hablar de todo esto, tiene una pasión por acompañar a las personas, porque las personas se transforman y crezcan, pero esto, mi pregunta, Adriana, es, y ya te doy paso a que luego hagas la presentación, ¿por qué surge esta necesidad en ti y por qué has llegado desde licenciarte en psicología, que está un proceso inicial, hasta lo que estás haciendo hoy en día a través de tu trabajo en la empresa y más cosas que has querido hacer? O sea, bienvenidos a todos. Adriana, te paso la palabra y gracias por estar hoy con nosotros. Ahora, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias, Pilar, y a todos los colegios claretianos por haberme invitado. Pues respondiendo a tu pregunta, Pilar, que esto sí que no estaba preparado, pues fijaos, es verdad que yo soy, como tú bien has dicho, licenciada en psicología y bueno, obviamente la carrera, pues teoría toda y más en 5 años, ¿no? Pero fijaos, hay una cosa que no me ha enseñado la universidad, no me han enseñado los profesores, las aulas ni los libros. Y para mí es la cosa más importante y es a saber conocerme a mí misma y aprender a conocer a los demás. Cuando el otro día es verdad que hablaba con Pilar y me preguntó, me hizo reflexionar ¿y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo hice el clic? Pues fijaos, gracias a la maternidad. Yo tengo 2 hijos, hace 12 años di a luz a mi primer hijo y bueno, obviamente pues todas las madres sobre todo y que estéis aquí o mujeres en general que hayáis podido vivir esta maravilla, pues me podréis entender que eso es un tsunami de emociones, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, yo empecé a notar en mí que había algo que no estaba como controlando, ¿no? Y digo esta palabra muy a propósito, porque creemos que controlamos cuando bueno, el control no existe, ¿no? Pero yo por aquel entonces, dentro de lo más o menos racional que yo podía ser, decía, uy, esto se me va de las manos, ¿no? Entonces, por resumir, fueron mis 2 hijos, Diego y Daniela, los que hicieron que yo quisiese mirar dentro de mí y empezar este camino pues, de autodescubrimiento, obviamente con mucha formación, pero sobre todo con pasión y curiosidad. Curiosidad por saber quién era yo en el plano más emocional. Entonces, de todo eso y de todas las formaciones que yo fui adquiriendo, me especialicé en coaching, en adolescentes y familia, aparte del ejecutivo. Todo eso fue pasando por mí, y digo pasar por mí porque el mundo emocional no es Excel, no es finanzas, no es con todos los respetos, te quiero decir.
el mundo emocional tiene que pasar por ti y pasar y quedarse y entenderlo para que tú después lo puedas transmitir a los demás. No hay otra manera. Por muchos libros que te leas, por muchos másters que hagas, eso está fenomenal, pero tiene que entrar dentro de ti para que tú lo vivas y lo puedas transmitir a los demás. Entonces, como yo vi que todo esto funcionaba en mí y después funcionaba en mi entorno familiar y funcionaba con mis hijos y ya pareja, entorno laboral, amistades y demás, dije, esto no se puede quedar aquí. Entonces es cuando fundé mi proyecto D&D Coaching, que lo llevo en paralelo, bueno, pues con mi trabajo que desempeño en una gran empresa dentro del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, dicho esto, esta presentación, fijaos, no tenía pensado hacerlo así, pero es verdad que me viene muy al pelo porque el taller, cuando Pilar me ofreció hacer este taller, lo primero que pensé es, es un reto. Educación emocional, resiliencia, ¿en cuánto tiempo? 50 minutos me dijeron. Dije, ¿cómo? Pero si yo llevo años estudiando esto, ¿no? Entonces, para calmar expectativas, para que todos vosotros sepáis de lo que vamos a hablar hoy, ya os adelanto que no va a haber recetas, las recetas no existen. Cuando vienen las familias y me dicen, primero me dicen, te dejo a mi hijo y ya luego me lo vas arreglando. Eso es lo más fuerte, ¿no? Pero cuando me dicen, no, pero a mí dame recetas, algo rápido. La receta es algo rápido, mecánico, que tú aplicas. En educación emocional eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Reflexionar. Va a ser un ratito que tengo yo aquí con vosotros y mi idea es que intentar que en vosotros surja esa chispa para que a partir de este webinar pues efectivamente solicitéis más como esto, busquéis en otros lugares, estudiéis, leáis, eso es muy importante, pero sobre todo la chispa de querer coger este mundo del autoconocimiento, porque solo cuando el adulto se conoce a sí mismo y es capaz de entender todo el mundo emocional, el suyo, es ahí cuando va a ser capaz de acompañar a sus hijos. Es decir, no podemos empezar la casa por el tejado. No sirve de nada que yo te diga, haz esto con tu hijo en cuanto a una rabieta, por ejemplo, o en la adolescencia cuando pasan de ti tus hijos, si tú mismo no eres capaz de gestionar esa frustración o esa tristeza o lo que te provoque, ¿vale? Entonces, voy a ir compartiendo la presentación. Un segundito. Decidme, imagino que la estaréis viendo ya. Educación emocional en la familia, cómo ayudar a mi hijo a desarrollar su resiliencia. Fijaros, vamos a hablar de resiliencia, efectivamente, pero no podemos hablar de resiliencia sin hablar de educación emocional, ¿no? Tenemos que tener unos mimbres, por así decirlo. Con lo cual, bueno, aquí ya no vamos a hablar más de mí. ¿Qué es lo que vamos a ver? En primer lugar, porque es importante educar emocionalmente y fijaos, pongo en la familia y en la escuela porque tenemos que ir de la mano. No sirve de nada que unos padres muy avezados estén en casa y pico pala cuando luego en el entorno escolar no lo favorece y viceversa. Una cosa muy básica, ¿qué son las emociones y para qué sirven? Muchas veces, lo que decía, ¿no? No se puede empezar la casa por el tejado y hay que ir al inicio. Veremos también, pongo ahí el ABC de la inteligencia emocional, pues una serie de tips, de trucos, no son recetas, ¿no? Pero cosas que creo que son muy básicas, que todos podemos aplicar para desarrollar nuestro rol en casa o en la escuela como educadores emocionales. Y por último, eso sí, vamos a entrar en lo que es la resiliencia, ¿no? Que es un concepto que es verdad que está, bueno, pues muy de moda, pues por toda la barbarie que hemos vivido en la pandemia. Y porque, bueno, es verdad que esto ha saltado también al mundo de la política, ¿no? Y ahora todo es resiliente, todos los programas son resilientes. Bueno, yo os voy a hablar de la resiliencia desde el punto de vista de la psicología y de la educación, que es el que nos interesa y que, por otro lado, es el que más tiempo lleva con nosotros.
¿Por qué es importante educar emocionalmente desde la familia y desde la escuela? Pues fijaos, muy rápidamente, como padres, como educadores, se nos siguen escapando las frases de no llores o llorar es de débiles, esto sobre todo por la parte de los niños o de los hombres, de los varones, pues más a las mujeres, pero mujer, no te enfades y no pongas esa cara y que te pones fea, o cuando tenemos miedo, pero no pasa nada, ¿por qué tienes miedo? De verdad, esto no sirve para nada decir eso. Vamos a ver luego por qué. ¿Por qué os digo estas frases? Hay que tomar conciencia del lenguaje que tenemos. El lenguaje lo es todo. Intentemos obviar todas estas frases que no tienen sentido y que no dan cabida a la emoción. ¿Por qué? Porque la educación emocional, por mucho que haya familias o todavía centros escolares que no quieran centrarse en ella, no tiene ningún sentido, porque queramos o no educar emocionalmente, lo estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque nosotros como humanos, como seres humanos, somos emoción pura y aunque no tengamos conocimiento, aunque no sepamos nombrar emociones, aunque no sepamos regularlas, nosotros las sentimos, se las transmitimos a los niños y fijaos, nuestros hijos y alumnos nos aprenden. Nos aprenden. ¿Eso qué significa? Significa que son maravillosos observadores, pero muy malos interpretando, por así decirlo. Entonces, da igual que en casa no hablemos de emociones, da igual que no les preguntemos a nuestros hijos, que no nos preguntemos entre nosotros, entre la pareja, pero los niños nos están viendo constantemente y aprenden cómo nosotros, expresamos esas emociones. Y fijaos que aprenden más de nuestro comportamiento, de la conducta, de la cara que podamos tener, pues de si tenemos la respiración más o menos acelerada, de esas lágrimas que se te caen a lo mejor en casa y porque no te vean te limpias la cara. Tus hijos o los alumnos nos observan constantemente. Entonces, ya que esto es así, no vamos a obviarlo, vamos a aprovechar, como digo yo, y vamos a hacer de las escuelas y las casas gimnasios emocionales. ¿Qué significa que tengamos gimnasios emocionales en casa? Significa que nosotros somos los entrenadores en nuestras casas, en nuestras escuelas, y que un entrenador, ¿qué es lo que hace? Acompañar a la persona que tiene al lado, acompañarle, enseñarle, por supuesto dejarle que se exprese, pero nunca obviarlo, ¿no? Nunca mitigar, nunca apagar esa emoción, porque está ahí. Fijaos, y esto es muy importante, es verdad que se considera la familia como la primera escuela emocional, pero es verdad que por lo que sea, porque no hay mimbres, no hay interés, porque las cosas son muy difíciles en muchas familias, por la razón que sea, yo no voy a enjuiciarlo, hay muchos niños que no tienen esa oportunidad en sus casas. Ahora me dirijo a los centros educativos y a los docentes que nos estén viendo, que sepáis que sois sí o sí siempre esa segunda oportunidad y en muchas ocasiones, desafortunadamente o afortunadamente, según como lo miremos, sois la primera escuela emocional. Con lo cual, mi agradecimiento desde aquí para todo este colectivo y lo dicho, tenemos que estar siempre unidos de la mano, ¿no? Los profesionales de la salud, las familias y las escuelas. Pues vamos al principio. ¿Qué son las emociones? Fijaos, la emoción, pongo ahí, es un movimiento hacia algo. A mí me gusta explicarlo como las lucecitas estas que tenemos en los salpicaderos de los coches, ¿vale? La emoción, esa lucecita siempre se enciende cuando algo va mal. Cuando tienes, algo va mal o tienes que atender a algo. Si, por ejemplo, se te enciende la lucecita de la gasolina y no atiendes a esa luz, pues ¿qué pasa? Te quedarás sin gasolina, el coche se moverá. Pues las emociones es lo mismo. Las emociones vienen y las sentimos para transmitirnos, nos quieren transmitir un mensaje, ¿de acuerdo? En latín, os pongo ahí, viene que es dirección, y movere, que es movimiento. Con lo cual, las emociones son respuestas rápidas y adaptativas que nuestro cuerpo hace ante un estímulo. Y son más o menos intensas y sí o sí son inconscientes.
¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en mente. La mayoría de las veces no somos conscientes de la emoción que estamos teniendo, ¿vale? Y por último, y no menos importante, cuando sentimos una emoción, lo último que tiene que haber es esa conducta, ese comportamiento, porque lo que nos está diciendo la emoción es que en definitiva, es que tenemos una carencia, tenemos una necesidad y debe ser cubierta. ¿Vale? Entonces, aquí os quiero poner rápidamente, porque es importante también que diferenciemos entre lo que es una sensación, una emoción, un sentimiento y un patrón de respuesta emocional. La sensación es lo que percibimos por los sentidos, no creo que haya problema. Fijaos, la emoción es la respuesta a esa sensación. Y ya os digo que la emoción dura segundos. Es la reacción directa que da nuestro sistema límbico, el cual hasta la fecha ninguno podemos controlar, a esas sensaciones. Fijaos, aquí ya se complica más la cosa. Tenemos los sentimientos. Los sentimientos es, por así decirlo, el componente cognitivo de esa emoción. Es cuando entran los pensamientos, las etiquetas, las creencias, los juicios que le asignamos a esa emoción que hemos sentido. Y por último tenemos el patrón de respuesta emocional. Esto obviamente os voy diciendo, esto va alargándose en el tiempo. La sensación es esto, la emoción es esto, el sentimiento dura un poquito más y el patrón de respuesta emocional son conductas que tenemos a más largo plazo. Con lo cual es importante que sepamos utilizar la palabra adecuada en cada momento. Muy rápidamente, clasificación de emociones, tenemos las primarias, las secundarias y las instrumentales. Las primarias las tiene todo el planeta, tienen carácter universal, son primitivas, como os digo, salen de nuestro cerebro reptiliano, del sistema límbico y compartimos en todo el planeta pues, las mismas expresiones faciales, ¿no? Por así decirlo, y normalmente la misma tendencia de comportamiento. Luego tenemos luego vamos a ver cuáles son. Luego tenemos las emociones secundarias que provienen de estas primarias y que sí son aprendidas y los comportamientos que tenemos a través de esas emociones ya depende de la cultura. Y por último tenemos las instrumentales, que estas a mí me encantan, sobre todo verlas en los niños y en muchos adultos, porque bueno, estas son las que vienen normalmente del chantaje emocional, ¿vale? Se usan para obtener algo de otra persona. Es cuando alguien intenta dar pena, pero realmente no está sintiendo tristeza. Ahí es muy importante nosotros como educadores que no nos manipulen, pero eso no significa que no tengamos que atender la emoción de ese niño, sino simplemente hay que rascar y ver realmente cuál es la emoción que hay por debajo. Ahora que digo de rascar, no he puesto la diapositiva, pero también que es muy importante. Es muy importante que tengamos en cuenta que hay emociones, sobre todo el enfado, que ahora vamos a ver, que se superponen, por así decirlo, a emociones pues, que tienen intensidades más bajitas. Entonces, siempre que atendamos una emoción, nos tenemos que preguntar realmente si es eso lo que estamos sintiendo. ¿Y eso cómo se hace? Preguntándonoslo a nosotros mismos. ¿Pero es esto realmente lo que estoy sintiendo? Por ejemplo, pues tienes un estímulo, no sé, llegas a casa, ves a tu hijo después de un día de trabajo, tal, y la ha liado en casa, no sé, y de repente pues estallas, te enfadas mucho, pero realmente si tú empiezas a analizar eso, puede que debajo haya otra emoción. No sé, puede que esté la tristeza o puede que esté el miedo. Es decir, no nos quedemos única y exclusivamente con esas primeras sensaciones y emociones que tenemos. ¿Y por qué es importante? Porque hasta que no llegamos a la emoción primaria, la primaria es como la más profunda, por así decirlo, no vamos a poder darle respuesta a esa emoción, ¿no? Y atender a esa necesidad. ¿Vale? Esto porque que os suene. No os quedéis siempre con el primer, ¿qué sentís? O que no os quedéis siempre con la primera respuesta. Vamos a ver las 6 emociones primarias. Según los autores, algunos dicen que hay 6, otros ahora estamos ampliando como a 10. Bueno, vamos a ver las 6 más básicas. Primero tenemos el enfado. ¿Esto qué quiere decir? Hay que saber lo que significan las
emociones. El enfado significa que han traspasado nuestros límites. ¿Qué pregunta nos podemos hacer? ¿Qué pregunta podemos hacer a los niños? ¿Qué necesito para poner límites? O sea, está bien enfadarse, no pasa nada, todas las emociones son buenas, no hay emociones positivas ni negativas, las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son adaptativas o desadaptativas, agradables o desagradables, pero por favor no hablemos de negativo o positivo, todo es bueno en su justa medida, con lo cual cuando vemos a alguien o nosotros estamos enfadados, no pasa nada. Hay gente que se siente triste por estar enfadado. No, si te sientes enfadado, haz uso de tus límites, haz uso de tu asertividad. Hay que enseñar a los niños a poner límites y a tener ese lenguaje asertivo. A los niños que no les permitimos enfadarse, luego no serán adultos capaces de poner límites. Y aquí hago un llamamiento sobre todo a los padres y a los educadores que tengan en las aulas a niñas, ¿no? Y adolescentes y a mujeres en general. Por favor, aprendamos desde chiquititos o enseñémosles desde que son chiquititos a poner límites para saber decir que no. Siguiente emoción. Tristeza. La tristeza que nos dice pues que hemos sufrido una pérdida, con lo cual que nos tenemos que preguntar qué es lo que he perdido y si realmente puedo hacer algo para recuperarlo. La tristeza tampoco es mala, es súper necesaria y si no, visualizar si no lo habéis hecho yo ya la película de Inside Out. ¿Quién es la emoción que saca al final a la niña a flote junto con alegría? Es la tristeza. A veces tenemos que estar recogidos y tocar fondo para después poder despegar. El miedo, fijaos, el miedo lo que nos dice es que hay una falta de recursos para afrontar pues, algo que en ese momento nos desborda. Con lo cual, por favor, validemos también el miedo. El miedo es muy lícito. El miedo nos hace también no tomar ciertos riesgos y lo único que nos está diciendo el miedo es que nos falta algo para afrontar eso que tenemos que abordar. Con lo cual, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas, cariño? ¿Cómo puedo ayudarte? Pero nada de, no pasa nada, no existen los monstruos, el miedo no, el miedo, como yo siempre digo, el miedo hay que tenerlo al lado. El miedo al lado, ni delante porque nos bloquea, ni detrás porque no nos va a dejar ver el riesgo. Con lo cual, decirle esto a vuestros hijos, coged al miedo de la mano y tenerlo a rayas con vosotros, porque es absurdo decir, yo no tengo miedo a nada. Estas frases de, ¿qué harías si no tuvieses miedo a nada? Pues mira, chicos, estaría muerto, ¿no? No existiría la humanidad. Alegría, venga, alegría nos habla de logros, qué logros he alcanzado y cómo puedo seguir con ellos. El asco nos habla de rechazo por algo o por alguien, con lo cual el asco, fijaos, es la emoción principal en la adolescencia y es súper necesaria. Los adolescentes tienen asco a sus padres, tienen asco a sus profesores, están todo el día con cara de asco. Es normal, no es asco a ti, no te lo tomes como algo personal. El niño, tu hijo, tu alumno, tiene que pasar por esa emoción. ¿Vale? Porque él a lo mejor siente que tiene que desprenderse de su familia porque tiene que empezar a volar, pero no es más que eso. Y la sorpresa, fijaos, la sorpresa, muy poca gente habla de ella, pero la sorpresa sería la única emoción, por así decirlo, neutra. Y la sorpresa nos dice que algo va a suceder, con lo cual tenemos que estar alertas porque después de la sorpresa viene otra cosa. Fijaos, es muy importante también, hablando de regulación emocional, que hablemos de este concepto, la carga emocional. Todas las emociones tienen intensidades, ¿de acuerdo? Con lo cual, a la hora de regular las emociones, debemos, imaginaos un continuo de menos a más, debemos intentar partir siempre del medio, es decir, que nuestra respuesta emocional parta de una carga emocional media. Esto se ve muy bien con el enfado, ¿vale? La familia, todas las emociones tienen una familia, por así decirlo, ¿no? En la familia del enfado no es lo mismo estar irascible que estar disgustado, que estar enfadado, que estaría en el medio, que estar, bueno, pues en ira, ¿no? Ira sería la carga emocional del enfado. Cuando estamos en carga emocional no hay una buena gestión de la emoción, con lo cual siempre que estemos en esa carga emocional, os voy poniendo aquí la de cada una.
siempre que estemos nosotros mismos o los niños en esa carga emocional, lo que tenemos que intentar hacer es ayudarles, ¿vale? O ayudarnos a nosotros mismos a bajar esa intensidad. Y ahí hay infinidad de estrategias que no tenemos tiempo hoy de abordar aquí. Pero fijaos, muchas veces hay padres que vienen y me dicen, no, mi hija, mi hijo es maravilloso porque nunca se enfada. Peligro. Para mí es tan peligroso, entendedme. Tengo que hacer el mismo trabajo con las familias que vienen y me dicen, es que mi hijo tiene mucha ira, tiene muchas rabietas, no tiene control, ¿vale? Que sería la ira, con aquellas que me dicen, no, mi hijo nunca se enfada, mi hija nunca se enfada. Tu hijo se enfada, tu hija se enfada y tu alumno se enfada como todo el mundo, porque si no se enfadase es que seguramente tendría un problema en el sistema límbico, cosa que entiendo que no es así. Tu hijo está sintiendo la emoción enfado, la tristeza, me da igual, el miedo, la que sea. Lo que pasa, vamos a hablar con propiedad, es que no está sabiendo o no le estamos permitiendo experimentar y transmitir esa emoción. Entonces, fijaos, aquí os hago un llamamiento a la reflexión. Quiero que penséis en cuando vosotros erais pequeños, vivíais con vuestras familias, con los educadores que más hayan estado con vosotros y que penséis en qué emociones se os permitían vivir en casa. ¿Se permitía? ¿Habéis visto a vuestros padres enfadados? ¿Los habéis visto tristes? ¿Habéis visto alguna vez el miedo que tenían? O la alegría. Hay familias que no se permiten la alegría o que no permiten el asco, no te permiten decir, pues, qué asco, o no se permiten tener esa sorpresa porque lo tienen que tener todo controlado y la sorpresa siempre te lleva más a esa flexibilidad. ¿Qué es lo que se vivía en vuestras casas? ¿Qué es lo que aprendisteis vosotros? La buena noticia, después de hacer esta reflexión, es que efectivamente nosotros, igual que nuestros hijos nos aprenden a nosotros hemos aprendido de nuestros educadores, de nuestros padres, de nuestros profesores. La buena noticia es que siempre estamos a tiempo de cambiar o de ajustar, ¿no? No es cambiar, es de ajustar aquellas pequeñas conductas, ¿no? O hábitos que tuviésemos en nuestras familias y que no nos gustasen. Pero esto sí que es muy importante porque si tú mismo no te permites el enfado, probablemente no se lo permitas a tus hijos ni a tus alumnos. Con la tristeza, lo mismo, con todas las emociones. Nos tenemos que permitir vivirlas todas porque solo desde ahí vamos a poder acompañar a nuestros hijos. Entonces, fijaos, el proceso emocional básico. Tenemos un estímulo que puede ser interno o externo. Eso conlleva una emoción, X, la que sea. Acto seguido, que muchas veces no somos conscientes de esto, pero acto seguido entra a nuestra mente, incesante, y nos trae los pensamientos, las ideas, los prejuicios, los juicios, las creencias. Y acto seguido está la conducta. Esto puede suceder y normalmente sucede en segundos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante aquí? Tenemos que tener en cuenta que el estímulo y la emoción nunca depende de nosotros, nunca depende de nosotros. Entonces vamos a dejar de poner el foco en es que si esto no hubiera pasado, es que si esto, es decir, el estímulo es el hecho ya ha pasado, dejémoslo ahí. Tampoco depende la emoción de nosotros, porque hemos dicho que es una respuesta emocional, ya la ha dado. Esto es la frase de cuando tú vas, yo vengo. La emoción es en milisegundos, con lo cual ya ha pasado. Con lo cual, por esto os decía que no tiene sentido el decirle a alguien, pero no estés triste, mujer, o no te enfades, o qué tontería, no sientas miedo. Si es que ya lo has sentido, lo único que hacemos con eso es romper la conexión emocional con la otra persona. Imaginaos que a vosotros os dicen eso, ¿no? Que llegáis a casa y imaginaos después de un día horrible en el trabajo, el día tal, el tráfico, los niños, llegas a casa y no sé, empiezas a hablar con tu pareja o con tus hijos o con quien sea, o con tus amigos, y después de darle todo tu speech y tú lo que necesitas es que alguien te acoja emocionalmente. Simplemente con un abrazo, con una mirada, no hace falta decir nada. Y que lo primero que recibas es, ay mujer, si no es para tanto. ¿Tú qué haces con eso? Te dan ganas de decir, pues ahí te quedas, ¿no? Me voy con mis
con mi emoción, con mi todo, me voy. Pues esto es lo que hacemos constantemente con los niños, que no lo hacemos sin darnos cuenta, pero por eso hay que poner conciencia. Con lo cual, ¿dónde sí podemos nosotros poner el foco? ¿Qué sí depende de nosotros? Depende el pensamiento y, por lo tanto, la conducta. ¿De acuerdo? Aunque sintamos enfado, podemos tener una conducta asertiva para decirle a la otra persona lo que nos pasa. Es verdad que si estamos en ira, la conducta no va a ser adecuada, con lo cual sí, hay que reconducir esa conducta, pero no pasa nada por estar enfadados y por transmitírselo de la manera en la que hay que hacerlo. Con lo cual, vamos a hablar de esto después, pero que os quedéis en que hay que hacer mucho hincapié en los pensamientos y, por lo tanto, en las conductas. Y os hago una pregunta, ¿sabéis de qué están hechos vuestros sentimientos? Fijaos, los sentimientos son las emociones junto con los pensamientos. Con lo cual, en esta ecuación ya tenéis que estar viendo conmigo que os he dicho que la emoción no se puede cambiar, pero ¿cómo podemos cambiar nuestro sentimiento? Modificando nuestros pensamientos. Y aquí os hago también un llamamiento. ¿Sois conscientes de lo que pensáis? ¿Os paráis a reflexionar sobre lo que realmente se os pasa por la cabeza en multitud de situaciones y de emociones que sentimos al cabo del día? Y la segunda pregunta es, ¿sabéis los pensamientos que añaden vuestros hijos a sus emociones? Pues si no lo sabéis, estáis en el mejor sitio para aprender que esto es posible saberlo. ¿Cómo? Tú mismo preguntándotelo a tú mismo, parando, estando en silencio, cada uno cuando quiera, al final del día, cuando quiera, y haciendo, esa reflexión, ¿no? ¿Qué situaciones he tenido en este momento, este hecho que me han hecho tener esta emoción, este sentimiento y por qué? ¿Qué estaba pensando yo? ¿Son productivos esos sentimientos, esos pensamientos que tengo? ¿Me sirven de algo? ¿Me van a llevar a solucionar esa emoción? Si es así, nos focalizamos en ellos, si no, los desechamos. No se trata de quedarse en blanco. Muchas personas, yo también, practico mindfulness, ¿no? Y mucha gente me dice, no, pero es que yo no consigo quedarme en blanco, pero es que esto no va de quedarse en blanco. Si te quedas en blanco es por otra cosa, o porque estás durmiendo y aún así sigues pensando, o porque estás malito, estás enfermo, pero es imposible hacer parar la mente. Los pensamientos están ahí y está bien, la mente tiene que pensar, ¿vale? Pero sí es importante aprender a relacionarte con tus pensamientos. ¿Y por qué es importante? Pues porque solo así vamos a poder tomar las riendas, por así decirlo, de eso que sentimos. Con lo cual vamos a enseñar a nuestros hijos a tomar conciencia también de eso que están pensando. Y diréis, ¿y yo cómo sé lo que está pensando? Pues preguntando. Cariño, ¿qué piensas? Muchas veces no te saben decir cuál es la emoción que tienen, ni qué es lo que sienten, pero a lo mejor con el diálogo y el diálogo y el diálogo sí podemos extraer esos pensamientos y enseñarles a si son productivos o no. Fijaos, unos tips rápidos para que vosotros podáis ser expertos emocionales, ¿no? o educadores. Fijaos, lo primero es conocer el nombre de las emociones. Básico, el que no tenga en su casa un diccionario emocional, o bueno, no hace falta tenerlo, pero que hablemos de ello. El niño, por mucho que esté sintiendo una cosa, si no le ponemos nombre, hay que ponerle nombre a las cosas, si no, no existe. El segundo paso es reconocerlas, ¿vale? Reconocerlas es dejarlas experimentar, que nosotros podamos vivir con ellas. Con lo cual hay que legitimar esa emoción. Todas las emociones son válidas. Es lo que apunto aquí en el punto 3. Con lo cual, aquí voy a hacer un inciso, hay que legitimar la emoción que no la conducta. No siempre la conducta está acorde con esa emoción porque, bueno, hay que hacer mucho trabajo también en esa regulación. Sí a la emoción, no siempre a la conducta. Luego, por supuesto, lo que os estaba diciendo, hay que buscar estrategias para poder regular esas emociones.
hay que reflexionar sobre lo que ha pasado. ¿Cómo aprendemos educación emocional? ¿Cómo enseñamos educación emocional? Reflexionando sobre lo que ha pasado. Una vez que hemos sentido, que hemos experimentado, que le hemos puesto nombre y que hemos dado pues, una respuesta más o menos adaptativa, hay que poner foco, lo que pongo ahí, en el cuerpo, en eso que pensamos, en eso que hemos hecho, para saber si está bien y si tenemos que seguir así en el futuro o tenemos que cambiarlo. Todo esto para dar pues esas respuestas adaptativas. Fijaos, el último punto es muy importante. Digo ahí narrativa, o como me gusta llamar a mí, reconstruir los recuerdos. Muchas veces los sentimos los adultos y los niños también, sentimos cosas, bueno, o vivimos cosas que no entendemos, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a los niños a construir una narrativa. Hay que hablar de lo que ha pasado, de por qué ha pasado, cómo se ha sentido, qué podía haber hecho él, por qué piensa que ha pasado lo que ha pasado, cómo podemos aprender con esto. ¿Por qué es importante? Porque a veces suceden cosas y los niños se pueden quedar con una idea. Antes os decía que los niños son muy buenos observadores, pero son muy malos interpretando. ¿Por qué? Porque todavía no tienen su corteza, su neocórtex, que es el que lleva los mandos, ¿no? La parte ejecutiva del cerebro, todavía no está desarrollado. Ojo, esto no se desarrolla hasta una media de 25 años. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos pedir a niños de infantil, primaria, incluso adolescentes, a que tengan una regulación emocional perfecta, bueno, la perfección no existe, pero adecuada, sobre todo porque esto de aquí arriba todavía está en construcción. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No sirve de nada que un niño de 2 años que tenga una rabieta, que le dejemos solo, o el rincón de pensar, o el quédate ahí tú solo. No sabe, el niño no sabe regularse él solo, siempre tiene que tener a un adulto. Con los niños más pequeños va a ser más complicado reconstruir recuerdos, me refiero cuando no tienen lenguaje, pero a partir de los 2-3 años, que ya el lenguaje está en sus vidas, hablarles de lo que ha pasado, de lo que han podido sentir, de cómo han actuado, de cómo lo podían haber hecho de otra manera, de qué han aprendido de eso. Y este es el ciclo de una emoción. Esto es lo que tendríamos que hacer todos, paso por paso, cuando sentimos emociones, no os voy a decir todas, ¿vale? Pero las más intensas. Por una parte tenemos la sensación, hay que darse cuenta de lo que sentimos. Me acuerdo que en el Mentoring Program, cuando estaba con los chavales de bachillerato, hicimos un ejercicio de atención al cuerpo, simplemente de respirar, de parar, ¿qué sientes? Se maravillaron. O sea, no le prestamos atención a nuestro cuerpo, ¿no? Que es nuestra casa y el que primero nos da información, con lo cual yo os animo a que hagáis con vuestros hijos ejercicios de respiración, de mindfulness, de yoga o de simplemente estar en silencio con nosotros mismos. No sabemos estar en silencio con nosotros, no hace falta meditar, el que quiera meditar que medite, el que quiera orar que ore, pero ni siquiera es necesario, es estar contigo mismo y atender a tu cuerpo, a tus emociones, a tus pensamientos. Me doy cuenta de la emoción, la cojo, la valido, le pongo nombre. Aquí os pongo ir a la emoción primaria, no nos quedemos solo con lo que hay más en la superficie, hay que ir hasta las tripas y saber cuál es la necesidad, qué necesito. Ojo, no preguntamos nunca qué necesitas. Hijo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Es una de las preguntas estrellas que está muy olvidada. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo dármelo? Para eso que necesito, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que interactuar con el entorno, ¿no? Este sería un poco el ciclo de gestión de una emoción. Y fijaos, vamos a hablar de resiliencia y resiliencia como herramienta para la vida. La resiliencia, fijaos, es verdad que viene de un término físico que hasta el gobierno se la ha adjudicado, pero bueno, en términos de psicología, ¿no? Y de psicología cognitiva, que es desde los años 80, que ha pasado un tiempo ya que esto se viene estudiando. Hay multitud de definiciones, pero una podría ser esta, ¿no? Es la capacidad para salir fortalecido en condiciones adversas o traumáticas a través de una respuesta de afrontamiento eficaz de la crisis. Fijaos, ¿por qué es importante hablar de resiliencia?
es importante que tengáis en cuenta que no nacemos siendo resilientes. Hay una predisposición genética, es verdad, según el temperamento de cada uno de nosotros, pero la resiliencia se construye en el entorno, es decir, teniendo en cuenta a los niños, que es de lo que estamos hablando aquí, los niños construyen resiliencia a través de la interacción que tienen con nosotros, con los adultos, una vez más en la familia y en los centros educativos. Con lo cual, un ser humano solo, un ser humano que viviese él solo en una sin tener relación con otras personas, no sería capaz de construir resiliencia. Con lo cual, esto no es una capacidad, esto no es como voy a aprender Excel, PowerPoint o finanzas, ¿vale? Esto es un proceso, ¿vale?, adaptativo a lo largo de toda la vida de desarrollo del ser humano y que insisto, se construye junto con otras personas. Fijaos, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Es una frase que dijo Buda, yo lo tengo como uno de los lemas en mi vida, porque es verdad que, bueno, la tristeza la sentimos todos, hay muchas cosas dolorosas que hemos pasado ya, que estamos pasando y que vamos a pasar. Esta es la vida, es así, la vida tiene sus luces y tiene sus sombras. Vamos a tomar estas sombras como el dolor. Lo que sí está en nuestras manos es evitar ese sufrimiento, porque fijaos, el sufrimiento es cuando cuando en esta balanza que os he puesto aquí sentimos como más fuertes las amenazas ante los recursos que nosotros podamos tener internos o que podamos coger del exterior, si esas amenazas son más, le damos más protagonismo, por supuesto, vamos a sufrir. Con lo cual, no quiero ser frívola ni mucho menos, ni voy a decir que no haya sufrimiento en el mundo. Por supuesto que hay sufrimiento, por supuesto que hay dolor y es verdad que la palabra resiliencia, como os decía, se empezó a utilizar en los años 80 porque muchos psicólogos les llamó la atención cómo niños, esto empezó en Estados Unidos, como niños de familias muy desfavorecidas que habían vivido muchos traumas y les habían hecho seguimiento a lo largo de los años, se dieron cuenta que muchos de esos niños cuando llegaron a la etapa adulta habían conseguido ser, pues adultos, no voy a decir felices, ¿no?, pero vivir una vida, vamos a decir, plena y con serenidad y en calma. A pesar de su sufrimiento y a pesar de todas las vidas, con todas las trampas que le puso la vida. Pero ¿qué es lo que se dieron cuenta en estas investigaciones? Se dieron cuenta principalmente de que, uno de los elementos en común que tenían todos esos niños ya adultos era la capacidad cognitiva, la capacidad de haber podido transformar sus pensamientos, es decir, tener una mirada distinta a eso que les había pasado, con lo cual yo os invito a todos, no es que vayamos a hablar aquí de resiliencia, por supuesto que hay duelos, por supuesto que hay por pérdida, me refiero, de personas o duelo en general, por supuesto que hay, pues no sé, hay divorcios, hay bullying, hay maltrato, hay muchas cosas que nos pueden hacer sufrir, pero sí que podemos elegir el cómo lo afrontamos, no lo que pasa, ¿vale?, sino cómo nosotros afrontamos eso que pasa. Fijaos, os ponía aquí, resiliencia como responsabilidad compartida, es lo que os estaba diciendo. La resiliencia se construye en sociedad, con lo cual no podemos esperar que nuestros hijos o nuestros alumnos, porque sí, se hagan, o nosotros mismos nos hagamos resilientes, sino que tiene que ser en la interacción con el entorno. Os pongo aquí, vamos a poner, últimamente se pone el foco en las acciones preventivas, más que en los riesgos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos o lo que estamos llamados nosotros como adultos para hacer con nuestros niños es
darles herramientas para prevenirles, no de las cosas inesperadas o traumáticas que van a aparecer en la vida, porque eso es imposible, pero sí darles esas herramientas y esas capacidades para que poco a poco vayan entrenando en estos gimnasios que hemos dicho antes, y cuando se enfrenten a la adversidad no se hundan, sino que sepan afrontarla y, es más, salir fortalecidos, ¿no? Con lo cual, hay una cosa muy importante en todo esto, y es entender que no podemos entender la palabra resiliencia sin vulnerabilidad. El ser humano es vulnerable de por sí y no pasa nada. No pasa nada por reconocer que en algún momento determinado somos vulnerables. ¿Por qué? Porque detrás de esa vulnerabilidad todos tenemos unos talentos, unas potencialidades, como digo aquí. ¿Qué es lo importante? Confiar en nuestros hijos, confiar en que ellos también tienen esos recursos internos y que nosotros vamos a acompañarles para que ellos lo saquen fuera. Entonces, fijaos, ¿cómo vamos a fomentar, cómo podemos hacer para fomentar la resiliencia en nuestros hijos? Ya hemos hablado un poco de esto, mucha gestión emocional, ¿vale? El autoconocimiento, hacerles conscientes a ellos, validarles las emociones, ayudarles a regular. Aceptando lo que hay, el cambio está, y no podemos, y es bueno, hay que verlo como algo bueno, ¿vale? Pero aceptar todas las situaciones, ayudarles a desarrollar esa autonomía emocional, ayudarles en su autoestima. Por supuesto, facilitarles relaciones saludables, y con esto me refiero a que luego vamos a hacer un ejercicio al final, pero que ellos sepan que tienen adultos de confianza en quien apoyarse. Y por supuesto que esos adultos también les validen sus capacidades, sus talentos, sus estrategias. Optimismo, fijaos, os pongo ahí, pero no este optimismo de Mr. Wonderful, ¿no? De las frases estas que están en las agendas. Optimismo os lo he puesto ahí en el sentido de vamos a intentar poner foco positivo en nuestros pensamientos, y aquello que no nos sirva, desecharlo, ¿no? Esta frase me encanta, no es lo que pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, con lo cual esta frase es muy poderosa, porque por mucho que esté pasando a nuestro alrededor, siempre tenemos nosotros algo que hacer, tenemos esa responsabilidad, y ya es cuestión de cada uno. Y si tú solo no puedes, siempre acuérdate de la persona que tengas al lado que te pueda ayudar, porque el ser humano es un ser social. Y no estamos solos, ¿no? Entonces, fijaos, esta podría ser una de las recetas, ¿no? O de las herramientas que os regalo, y es el círculo de influencia y preocupación. Esto es muy potente, y os animo a que lo tengáis en mente cuando vosotros o vuestros hijos, vuestros alumnos estén ante una adversidad, la que sea. Muchas veces ponemos la energía y ponemos el foco en este círculo de alrededor, el más grande que os pongo ahí, que es el círculo de preocupación. ¿Qué hay en este círculo de preocupación? Pues todo lo que no depende de mí. Es decir, lo que piensa el otro, lo que ha hecho otro, lo del vecino, lo que está diciendo el gobierno, bueno, todas las cosas que no dependen realmente de nosotros y que nosotros no podemos incidir. La mayor parte del tiempo el mayor consumo de energía se nos va ahí y no solucionamos nada. Con lo cual, cuando queremos ir al otro círculo, que es el nuestro, el círculo de influencia, en el que tiene mis emociones, mis pensamientos, mis actos, mi conducta, cuando queremos ir ahí estamos ya agotados y ya no podemos. Con lo cual, yo os animo a todos a pensar en esto y hacérselo, resaltárselo a vuestros hijos. ¿Y esto cómo se hace? Pues cuando veáis que están, es que la culpa es de no sé quién, es que el otro, es que tal, es que el profesor, es que el examen, es que tal. No, es vale, escuchamos, por supuesto, empatía, esto vaya por delante, hay que escuchar. Y una escucha real, no de esa fingida que hacemos mucho los padres, porque los niños lo notan. Te escucho, te entiendo, y ahí le haces consciente. Pero mira lo que escucho de ti. Te estás quejando de esto, de lo otro, de tal. ¿Tú puedes hacer algo para cambiar eso? No. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Hacerte cargo
de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y de lo que tú haces. No digo que sea fácil, por supuesto, pero con práctica, con pico y pala, como digo yo, y teniendo los gimnasios emocionales abiertos, esto se consigue de verdad. Y lo primero de todo, no os pongáis a hacer esto con vuestros hijos, esto es primero con vosotros. Os tenéis que pillar a vosotros en esta mente pensante que tenemos constantemente, qué tipo de pensamientos tengo. ¿Están en el círculo de preocupación o soy capaz de focalizarme en mi círculo de influencia? Porque muchas veces el éxito, la clave está ahí. Y fijaos, otro tip importante. Los niños no son capaces de regularse solos, ni los niños, ni los adolescentes, ni muchas veces los propios adultos. Vamos a entender que el adulto ya es capaz de regularse. Ese sería el primer círculo, ¿no? La autorregulación, esto es lo primero. Si nosotros no regulamos nuestra propia emoción y nuestra propia conducta, no vamos a poder acompañar al otro. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase sería lo que llamamos ahí la heteroregulación. Esto consiste en que nosotros como adultos ayudamos al niño a que se regule. Pero, insisto, el niño y el adolescente y muchos adultos no son capaces de regularse solo. ¿Por qué? Porque no tienen la corteza prefrontal, lo que hemos dicho antes, desarrollada 100%. Pero ¿para qué? ¿Por qué es muy importante la fase 1 y la fase 2? Porque si hacemos esto bien constantemente, poquito a poco, tenemos muchos años para practicar hasta que nuestros hijos se van de casa. Si esto lo hacemos constantemente, podremos permitir a esos niños, a ese adulto en el punto 3, que ya se autorregule. Pero antes es fundamental, es imprescindible que nosotros nos regulemos, con lo cual, pues nada, que no sirve de nada esto de, pues cuando nuestros hijos están, pues eso, enrabietados o fuera de sí o con mucho pánico, no sirve de nada que les dejemos solos porque no van a saber qué hacer. Con lo cual, mi pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Tú sabes lo que hacer ante tus propias emociones? Porque solo cuando tú te puedes regular a ti mismo vas a poder acompañar a la persona que tengas al lado. Y fijaos, quería terminar con este ejercicio, os lo voy a explicar y os invito a que lo hagáis en familia o incluso si nos están escuchando profes, que lo hagan en las aulas. Es el ejercicio de los 3 sobres. Fijaos, os animo a coger 3 sobres y 3 folios y que cada persona escriba lo que os voy a decir. En el sobre número 1 vamos a poner abrir cuando sientas que ya no puedes más. ¿Vale? Vamos a poner eso en el sobre. Vamos a coger el folio y vamos a poner el título, lo que he logrado antes. Y vamos a invitar, si estás dinamizando esta tarea o si lo estás haciendo en tu propia familia, te invito a hacerlo también. Vamos a invitar a las personas que lo estéis haciendo a escribir dentro de esa hoja todo lo que has logrado en el pasado. Todo, por más mínimo que sea. El examen que me costó un montón, pues no sé, ser mejor en el deporte X, arreglar esa disputa, esa rencilla que tuve con mi amigo, cualquier cosa, por muy nimia que os pueda parecer que os digan los niños, esos ya son logros para ellos, ¿no? Entonces os animo a escribir todo, a hacer una lista de lo larga que queráis y metéis esa hoja en el sobre. Pasamos al sobre número 2. El sobre número 2 se va a llamar abrir cuando sientas que ya no puedes más. Y el título de la hoja va a ser no estoy solo. Y aquí os voy a invitar a escribir el nombre de todas aquellas personas que en el pasado, hoy en día, y que podáis
presumir que en el futuro os han ayudado, os están ayudando, os pueden ayudar. Porque para construir resiliencia hemos dicho que nos tenemos que apoyar de los demás. Con lo cual es muy importante tener y que nuestros hijos sepan que no están solos y que pueden acudir a determinadas personas. Y el último sobre sería abrir cuando te sientas triste y que nada merece la pena. ¿Qué vamos a poner aquí? Esto es como más inspiracional, ¿no? Como más pues desde el optimismo. Vamos a poner experiencias que todavía tenemos por descubrir. Es decir, aquellos planes o aquellas cosas, aquellas, bueno, sí, planes o experiencias que sean significativas para nosotros y que todavía no hemos hecho. Y que cuando leamos eso nos dé ganas y nos dé fuerzas. Con lo cual, una vez que tengamos estas 3 hojas metidas en sus sobres, lo que os voy a animar es que lo guardéis en un lugar seguro y que cuando sintáis pues eso, que no podáis más, que estéis tristes, que os haya pasado pues lo que sea, la adversidad que sea, porque esto es la vida, que recurráis a estos sobres, que los abráis, que los leáis y que tiréis de vuestros talentos, porque todo lo lleváis dentro. Solo necesitamos, los niños solo necesitan adultos que les miren desde otro lugar, que les miren desde esa capacidad, desde esos talentos que todos tenemos dentro. Y si nosotros, los adultos, miramos a la infancia y a la adolescencia desde ahí, les estaremos ayudando a construir resiliencia, a ser, bueno, a tener una autoestima más sana y, en definitiva, bueno, pues a ser adultos felices, serenos, en calma. Y nada, por último os quería hacer unas recomendaciones de estos libros. Tendría infinidad, pero bueno, estos para el tema que estamos tratando me parecen básicos, ¿no? Tanto los de arriba son más orientados a la educación emocional y a lo que hablábamos de cómo manejar todos esos pensamientos, el de la trampa el de la felicidad, y los 2 de abajo pues son 2 bestsellers que hablan de resiliencia. Y hasta aquí el webinar. Me despido con esta frase de Viktor Frankl, que es un psiquiatra bueno, que vivió el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y terminó en un campo de concentración y aun sabiendo que habían matado bueno, pues a toda su familia, él fue capaz, ¿no?, de tirar de su interior y de decir, pues, o de dejarnos este legado, ¿no? Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, que es la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Así que con esta frase me despido. Y ha sido un placer. No sé si tenéis alguna pregunta. Os animo a hacerla y paso la palabra a Pilar. Gracias, Adriana. ¿Me oís bien? Sí. Bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, yo me quedaría con muchas cosas, pero te voy a hacer una pregunta. Bueno, lo de la frase, yo es la que le digo a todos a mis hijos, a mis alumnos, siempre lo importante no es lo que te pase, sino qué haces con lo que te pase, ¿no? Y entonces eso te coloca el foco de otra manera y yo la tengo muy metida dentro de mí. Entonces, te voy a hacer una pregunta práctica, una pregunta de madre, ¿vale? Porque habrá muchas madres que nos están escuchando. Entonces, tú llegas del colegio, llegas a casa después de un día intenso y te encuentras a tu hijo enfadadísimo. Entonces, enfadado por lo que sea. Claro, primero hay que esperar a que se desenfade, ¿no? Y luego hay que ponerle foco. Pero cuando le dices, o sea, ¿cómo te diriges al niño? Porque le dices, no te enfades, Pepe. Entonces ya Pepe se enfada más, claro, o se chincha o lo que sea. ¿Qué preguntas? Porque a veces, por lo que yo he podido siempre ir aprendiendo con todos los mindfulness y todo este tipo de cosas, tenemos que hacer preguntas, pero hacer bien esas preguntas es la clave para que tu hijo
genere un cambio, ¿no? A través del lenguaje, hasta ponerle el foco en la conducta, no en el sentimiento. No sé si te he explicado muy bien. Sí, sí, perfectamente. Pues fíjate, yo os diría que no preguntemos nunca ¿por qué? ¿Por qué estás enfadado, Pepe? Porque Pepe probablemente te pueda decir porque me da la gana. Igual que cuando te lo preguntan a ti, y más con el enfado. Entonces, el por qué no sirve de nada. ¿Qué es lo que podemos preguntar? Lo primero, validar eso que estamos viendo. Cariño, veo que estás enfadado. Ojo, que hay muchas veces que decimos, cariño, veo que estás enfadado y te dicen, no, no, si no estoy enfadado, estoy no sé qué, ¿vale? Pero bueno, ya vale, pues veo que estás, la emoción que sea. Es decir, ahí ya se la estoy reconociendo y se la estoy validando. Con lo cual, fíjate, Pilar, tú decías, vamos a esperar a que Pepe deje de estar enfadado. No, no podemos dejar, no podemos esperar a que Pepe deje de estar enfadado, porque si Pepe está enfadado, y es verdad que es esa emoción, es que probablemente haya pasado algo que haya traspasado sus límites, con lo cual Pepe tendrá que llevar a cabo una conducta X, ¿vale? Para establecer ese límite. ¿Qué sí tenemos que hacer? Bajar a Pepe si está en ira o si está tirando los muebles por la casa. Eso sí, obviamente, ahí está la regulación emocional. Y lo importante, lo que acabo de decir ahora al final, no le podemos dejar solo, depende de la edad del niño, obviamente, ¿vale? Pero vamos a acompañarle, vamos a intentar que si ese enfado está muy en intensidad muy alta, ¿vale? Le acompañamos. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ir a dar un paseo? ¿Necesitas coger el cojín y dártelo en la cabeza? ¿Necesitas quedarte en tu cuarto y respirar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar yo? ¿Vale? Entonces, una vez que el niño esté en una intensidad lo suficientemente la que corresponda, le preguntamos, ¿qué necesitas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Vale? Porque una de las cosas que hacemos muchas veces como padres con todo el amor del mundo es sacar el maletín de consultor que digo yo, aquí yo tengo toda la retahíla, yo te digo, tú no sabes nada, tú no sabes ni lo que tienes que hacer y el que no tienes ni idea eres tú. Tú no sabes lo que le ha pasado, lo que le ha dejado de pasar, lo que está pensando. Otra pregunta, cariño, ¿qué estás pensando? Yo cuando empecé a decirle esto a mis hijos me decían, mamá, deja de hacer prácticas de coaching con nosotros. Me decían esto y yo les decía, pues hijo, sí, es que estoy practicando, es que tengo que hacer unas pruebas para... Pero yo seguía y ahora son ellos los que me lo preguntan. Mamá, ¿qué estás pensando? ¿Vale? Es muy importante hacerles conscientes a ellos. Hijo, ¿qué estás pensando? Y en el primer momento te van a decir, pues no lo sé. Y es que no lo saben. ¿Por qué? Porque no están prestando atención a sus pensamientos. Pero si tú se las preguntas una y otra y otra y otra, llegará un momento que ellos mismos te digan, ay, estoy pensando esto, pero ¿y tiene sentido? ¿No tiene sentido? Por favor, esto no digo que esto es así. O sea, yo llevo años haciendo esto. ¿Vale? Esto es un pico y pala. Pero preguntas claves. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Vale? Son preguntas siempre abiertas. Son preguntas abiertas. Abiertas. Gracias por la respuesta. Y tenemos una pregunta muy interesante sobre los sobres, que si preguntan si los dos primeros sobres tienen el mismo objetivo. El primer sobre donde hemos puesto lo que hemos conseguido es hacerle ver al niño o al adulto, a quien estemos haciendo cumplimentando ese folio, que afloren todos esos recursos, todas esas estrategias que hemos puesto en marcha en el pasado, ¿vale? Y que en algún momento podemos volver a sacar de la chistera. Muchas veces cuando estamos ante una crisis, pues de repente todo se te viene abajo, ¿no? Y no te da por pensar en, ay, aquella vez cuando tuve que afrontar no sé qué, hice esto. Y eso mismo que hiciste en el pasado te puede servir para hacer ahora. Pero tú cuando estás en crisis tienes el cortisol disparado. La amígdala probablemente esté súper inflamada, eso significa que tu neocortes no está pensando, ¿vale? Y simplemente se ha apoderado el miedo de ti o la ira o la emoción intensa que sea, con lo cual el tenerlo como escrito o que alguien te lo recuerde, los sobres es una metáfora, entendedme, o sea, está fenomenal si lo queremos hacer, pero el que el adulto le recuerde al niño, cariño, una vez te vi que hacías esto. Yo sé que puedes hacerlo, porque ya te he visto hacerlo otras veces.
Eso para el niño es brutal. O sea, el niño se queda así, que yo ya he hecho eso, tal, tal, tal. Entonces, el adulto está creyendo en el niño. Cuando el adulto cree en el niño cree en sí mismo. Si el adulto no cree en el niño no va a creer en sí mismo. Por eso la resiliencia se construye en sociedad. Muy bien, pues... Y el segundo sobre, perdón, el segundo sobre Sí. es poner nombres de personas. Mi padre, mi madre, mi abuelo, mi profesor favorito, mi amiga, yo qué sé, yo a mi hijo se lo digo, está entrando en la adolescencia, le digo, cariño, yo ya sé que a mí vas a dejar de contarme cosas. Fenomenal, me voy a morir de la pena, se lo digo, me voy a morir de la pena, me lo como a besos, me pone cara de asco, o sea, todo esto, y le digo, pero nunca, nunca, nunca te olvides de que aparte de mamá y papá están la abuela, el abuelo, tu tía, tus primos, tus profesores. Yo le he hecho reflexionar, piensa en qué profesores son los que son de tu confianza, que si un día no me quieres contar a mí nada, no pasa nada, no te sientas culpable, pero que sepas que en el colegio, en el Mater Inmaculata, tienes adultos que son de tu confianza, a los que tú le puedes contar lo que sea. Eso es fundamental, que los niños sepan eso. ¿Y sabéis lo que me dijo mi hijo una vez? Es verdad, eso es verdad. ¿Puedo ir a contarle a mis profesores X, no voy a decir el nombre por si nos están escuchando, lo que sea? El niño se lo cuestionaba, claro. Entonces, en ese listado tenemos esos nombres para que nunca se olviden de ello. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adriana. Bueno, todos los niños pueden ir a cualquier profesor de cualquier colegio que le dé claretianas a preguntar. Porque eso por supuesto. Les van a atender seguro. Gracias de nuevo por compartir con nosotros tu aprendizaje, que esperamos también ir haciendo lo nuestro. Por las lecturas, por poner el foco, por poner la palabra justa en el lenguaje que es transformador del pensamiento también. Y bueno, pues poner, yo creo que este broche de oro a lo que ha sido toda la participación de los colegios en los webinars, que espero y bueno, confiamos, porque así nos lo habéis hecho saber, en que os hayan sido de utilidad compartir este tiempo, que gracias a la tecnología y también a todo el apoyo que tenemos desde Carcaixent nos han ayudado. Y por mi parte, daros las gracias. No sé si alguien quiere decir algo más, Margarita, lo que sea. Pues gracias de nuevo y gracias a ti, Adriana, y gracias a todos los que nos habéis estado escuchando por compartir este momento tan bueno juntos. Un fuerte abrazo.